¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo episodio de La Esquina Rosada en tu casa, conversando un poco de industria musical. Hola amigos. Y tenemos un gran invitado penquista, cabrón. Muchos de ustedes lo conocen, el famoso gnomo penquista, el señor Mauricio Melo, aquí presente. Grande Melito. Y bueno, chiquillo, ¿cómo está La Esquina Rosada en mi casa? ¿Ah? Todo bien aquí, bacán con la esquina, pudiendo hacer estas cápsulas para poder conectar con la gente en estos periodos pandémicos. Oye, para los que vienen recién conociendo aquí un poco, porque el público es súper variado, entonces les quiero contar que el Mauricio es músico de acá de Conce, guitarrista, tiene un guitarrista de los Santos Dumont, compositor, fue también parte de Emociones Clandestinas, ha estado metido ahí en todo el desarrollo de lo que conocemos histórico entre medio de los tres, fue productor de los Bunkers y así un largo etcétera, etcétera. Sobreviviente. Un sobreviviente, completamente. Oye, Melito, y bueno, me gustaría un poco empezar esta conversación llevándolo a los comienzos de todo esto. Cuéntanos un poquito cómo lo veías tú en la época en la que ponte tú, bueno, tú estabas acá cuando se gestaron los tres, cuando los Prisioneros vinieron a dar su primer concierto. ¿Cómo se desenvolvió un poco ahí la escena de Concepción en ese tiempo? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo lo habitaban? Bueno, yo soy de una época bien antediluviana, por así decirlo, en que entré a la música en un momento que era ¿cómo llamarlo? Un terreno sumamente inhóspito, ¿eh? Lo sigue siendo, casi 35 años después, pero en esa época era mucho peor. Me refiero a mediados de los 80, cuando yo empecé a mis primeros flirteos con la música, en una época en que yo tenía 15 años aproximadamente. Y esto era un terreno, como te decía, absolutamente baldío, muy lejano a convertirse en un negocio, una época en que la autogestión era un paso inevitable y bueno, un poco todo esto empezó a gestar el movimiento sólido que tenemos actualmente a partir, yo diría que a mediados de los 90 más o menos, en que se empieza a construir a nivel de negocios el mundo de la música en nuestra ciudad, y me atrevería a decir que eso se lo debemos mucho al Germán Estrada, cuando él crea primero el Tambo, que es un negocio que no le fue muy bien, una tanguería, salsoteca, una cosa así. Y posteriormente el Cariño Malo, que es un local donde él empieza a traer bandas y se empieza a establecer esta periodicidad de eventos en la ciudad. Digamos que todos los fines de semana se sabía que había algo y se empieza a acostumbrar a la gente a pagar una entrada y de una u otra forma a profesionalizar todo el cuento. Antes de eso, los 10 años anteriores, por así decirlo, era todo muy, muy autogestionado, nunca fue un negocio, rara vez fue un negocio. Estaban en dictadura también en ese tiempo. Estábamos en dictadura, con mucha represión, mucho oscurantismo cultural. Afortunadamente el mundo del rock no era peligroso para la dictadura, digamos. Lo eran más la gente más ligada al canto nuevo, a la música de protesta, que se llaman más en la línea de la trova y todo eso. Ellos eran considerados más peligrosos, pero en realidad con el mundo del rock no hubo mayor represión. Bueno, a partir del golpe que se produce un vacío de más o menos 10 años en que muy pocas bandas continúan funcionando acá, entre ellas Congreso, que también para en algún momento, y todo empieza de a poco a volver a la normalidad a partir de la Avenida de los Jaivas, pero no había nada que
fuera considerado como peligroso por la dictadura hasta que aparecen Los Prisioneros. Y bueno, Los Prisioneros se convierten en un fenómeno que después se enmarca dentro de lo que fue el famoso rock latino, y ya fue como el primer atisbo de convertir esto como en una especie de mercado, después de haber estado muy, muy abandonado durante muchos años. Yeah. Y acá en Concepción, claro, a partir más o menos del Cariño Malo, se empieza como a profesionalizar el cuento, en cuanto a que hay un local donde te pagan por venir a tocar. No pagan mucho, pero te atienden muy bien. Es la gran fórmula del Germán siempre, y funciona hasta el día de hoy. Y bueno, de a poco se empieza a crear este mito de que Concepción es la cuna del rock y todas esas cosas que dicen, pero tiene que ver básicamente con que es un lugar donde, aparte de Santiago, se crea un circuito que empieza a funcionar más o menos funcionalmente, y acá vienen prácticamente todas las bandas que estaban funcionando en ese momento. De eso yo había escuchado varios comentarios así como de que en el Cariño Malo una de las gracias que tuvo es que vinieron varias de las bandas que después se hicieron como muy famosas en los 90. Sí, y vinieron en el momento que ya eran famosas. O sea, hubo conciertos legendarios de Los Tres, por ejemplo, ahí cuando recién habían hecho el Unplugged. Vinieron Los Tetas, Los Chancho en Piedra. Buena. No me acuerdo qué más. Bueno, muchas bandas pasaron por acá. El Sotumbay, qué sé yo. Muchas bandas partieron acá como sintiéndose un poquito más apoyadas. Por ejemplo, el caso de Yajaira, una banda que hace poco cumplió 25 años. Y bueno, yo fui el responsable de traerlo por primera vez, de hecho. Y digamos que empieza a convertirse en un polo de atención para los músicos, en un lugar donde se podía venir a tocar siendo remunerados, ¿cachai? Y además cuando había una muy muy buena onda, y eso empieza a crear como todo el mito de que es la cuna del rock y todas esas cosas. Pero todavía en esa época mediata de los 90, si tú querías funcionar profesionalmente, inevitablemente tenías que irte para Santiago, y en ese momento todos los grandes canales donde tú te podías promocionar, llámese sellos discográficos y locales, circuitos de locales sobre todo, estaban allá. No era muy grande, las opciones no eran muchas, pero de todas maneras había que estar allá para tener también más acceso por ejemplo, a las publicaciones, al Weekend, la zona de contacto del Mercurio, todas estas... Las revistas del momento y todas esas cosas. Las primeras revistas, y por ejemplo el canal Rock and Pop fue muy importante también en su momento. Entonces, durante algún tiempo sí fue sumamente necesario vivir allá. Y bueno, yo hice ese camino, me fui el año 94, con una mano por delante, la otra por detrás. Me fui a promocionar un disco que habíamos hecho acá con un fondo de la música el disco se llamaba Octopus Rock en Concepción, y fue el primer CD que se hizo acá en formato CD. ¿Ese era como un disco de recopilatorio de Conce? Recopilatorio, eran 5 bandas pesquistas con 4 canciones cada una. Estaba inspirado en la experiencia que habíamos tenido con los Santos Dumont 1 año o 2 años antes, en un proyecto que se llamó Con el Corazón Aquí, que lo había producido por Claudio Narea. Bueno. Y parte del proyecto ¿cómo se llama? La Asociación de Trabajadores del Rock, la ATR, que publicaron un CD doble con 36 bandas en total, entre las que estábamos nosotros, desde Congreso hasta nosotros, que éramos la banda, yo creo que más amateur, de provincia y todo eso. Y bueno, esto se publicó en Santiago y supuestamente tenía que servir para promocionar el trabajo de muchas bandas nuevas, un poco del movimiento en general que había en la primera mitad de los 90, porque como te digo, ahí había de todo, estaba desde Congreso, Los Tres, no estaban los Jaivas, pero bueno, las bandas que tenían cierto éxito, y muchas bandas también que estaban recién empezando. Entonces quisimos replicar un poquito de la idea de este proyecto, pero haciendo una muestra un poco más amplia de algunas bandas, pues era como 5 EP, por así decirlo. Eran 5 bandas de acá de Concepción,
que todos tenían grabaciones profesionales, que ya llevaban cierto tiempo. Las bandas eran Orión, que venía a reemplazar un poco lo que había sido la banda Holocausto en los 80, eran un par de integrantes de Holocausto. Era Orión, eran los Matapasiones, Explanada, Machuca y Santo Dumont. Y bueno, yo me fui a Santiago con el objetivo de mover ese disco allá, promocionarlo y tratar de abrir espacios. Y bueno, tuve la suerte de que logré que dos de las bandas ficharan por una multinacional, la M. Odeón, y Machuca y Santo Dumont ficharon por esos sellos, y entrar justo en un proyecto grande que se llamó el Nuevo Rock Chileno. Y lo importante, creo yo, como justo en el tiempo en que estaba como el apogeo de los sellos aún, o sea, era como algo lograble. Hablaba con el Francis Durán y él me decía que él sentía que llegaron con los Bunkers ya la última patita de lo que quedó de eso. Exactamente, los Bunkers agarraron el último coletazo de los sellos grandes, digamos, de toda una maquinaria que era así como bien monstruosa, pero que finalmente no daba muchos frutos, y bueno, era lo que había, no existía la internet todavía, qué sé yo. Y era la forma de promocionarse. Ahí tenía el sueño del pibe, era llegar ahí, que te editaran el disco, que te ayudaran a promocionarlo, que te hicieran videoclip y todas esas cosas que ahora uno hace por su cuenta. Claro. Pero igual hacía el sello. Igual considero interesante que a ti te tocó vivirlo, ¿cachai? Como de los yo creo de los pocos acá en Conce que podrían decir como sí, yo viví lo que era que un sello te apague. Sí, por las dos realidades. Yo viví, de hecho, el proyecto ese tenía un presupuesto bastante amplio. Fue un tremendo choque. Nosotros veníamos de la autogestión acá, de habernos inventado todo, básicamente, de haber inventado un sello discográfico que no existía en ninguna parte, que era Jungle Records, de haber hecho carátulas, de haber hecho producciones profesionales, por así decirlo, pero con cervezo, digamos, con todo autogestionado. Y de repente llegar allá y te arrendaban una casa para que vivieras, y te mandaban un móvil a buscarte para que fueras al estudio, entonces era como todo de película, ¿ves tú? Y bien desproporcionado al mismo tiempo. Creo que se malgastaba mucho de ese dinero en tonteras, tal vez. Pero bueno, tuve la suerte de vivirlo con el disco Un día en el ático y tener todas estas posibilidades. Pero al mismo tiempo nuestra promoción fue muy mal manejada. Nos metieron en el mismo saco con Machuca por el hecho de ser de Concepción, imagínate, claro, el único elemento que tenían en común que tenían era de Concepción. Hasta nos hicieron un afiche las dos bandas de Concepción. Bueno, no sé, creo que no. El parámetro de que fuéramos de Concepción no era el más indicado para tratar de llegar a un público objetivo, ¿no? Pero bueno, creo que eran los tiempos, era una época que estaba ya terminando y puedo decir que la alcancé a conocer. Creo que, bueno, además sirvió, básicamente el gran aporte de todo eso fue el espaldarazo de trabajar en un sello discográfico grande y la importancia que eso tenía, o sea, era otra cosa llegar a ese sello. Yo saqué un disco con los EMI, que era el sello de los Beatles, tengo un disco con la M2, estoy funcionando en Santiago, era como ya, estos tipos le hicieron todas. Finalmente, llevándolo a términos monetarios de supervivencia, no fue así, digamos, costaba mucho, había que moverse, igual que acá, y tal vez caímos un poco un rato en esa trampa de pensar de que de poco menos que se nos había solucionado la vida, ¿no? Con el hecho de firmar con un sello. Claro. Pero bueno, pronto eso ya se fue terminando y tuvimos que de una u otra forma volver al mundo de la autogestión,
del cual nunca hemos salido finalmente. Sí, qué interesante eso igual. Porque también lo he conversado con otros colegas y es súper importante, creo yo, reconocer que, claro, o sea, bueno, en tu caso particular de acá de Conce, que viviste esa cosa un poco surrealista de los sellos, que es casi todo entregado. También existe la otra parte de que en el fondo, como decís tú, tampoco significó que se solucionó la vida, sino que una weá que si te descarriláis o si no seguís apuntando a un flujo de trabajo que al final depende solo de ti, la máquina igual se puede detener y se puede ir toda la vez, digamos. Sí, por supuesto. Y bueno, por los centros de humor nos pasó un poco eso de relajarnos un poquito con eso y esperar demasiado del sello. Claro. Paralelamente, igual nosotros estábamos ofreciéndole harto al sello, que era que queríamos más material, pero prontamente nos vimos envueltos en la ola esta de los tiempos comerciales de los sellos. Me refiero a que nosotros queríamos editar un segundo disco muy rápidamente, hicimos cambios de integrantes, se rearmó la banda, se nutrió, teníamos 30 canciones, queríamos sacarla y nunca logramos concretar este segundo disco a través de la EMI porque los números no habían andado bien, el proyecto había sido demasiado ambicioso y en el momento de querer seguir proyectando nuestro trabajo, que estábamos con toda la pila, nos empezaron a tramitar y al final no llegamos a ninguna parte y el disco debió esperar un par de años para salir, me refiero al disco de Similibus. Y ya salió de manera independiente a través del sello Fusión de Carlos Fonseca y después fue distribuido a través de Warner, pero bueno, sirvió para darse cuenta cómo funcionaban las cosas, que era lo más conveniente y todo eso. Claro, qué importante igual, o sea, todo esto que sucede como en una etapa, veo yo que es como una pieza fundamental para lo que vendría después en Conce, sobre todo como lo que te comentaba delante un poco, creo que porque tú produjiste el primer disco Los Bunkers y te encontraste con ellos cuando ellos llegan allá a Santiago también, ¿cierto? Sí. Y de alguna manera todo esto empieza a armar camino para algo más grande, veo yo, que es lo que se habla de Conce finalmente, como en el desarrollo de esta carrera musical que tiene la ciudad, digamos. Es que claro, el paso grande que dieron Los Bunkers fue sumamente importante. Ellos venían de la autogestión, venían también de llegar en las condiciones más precarias. El disco lo grabamos por un precio amigo con Carlos Cabeza. Yo no gané un peso por hacerlo. Fue todo de buena fe, fue todo en este espíritu, dentro de este modo colaborativo, digamos. Colaborativo, apostando un poco, pero y funcionó, fue el espaldarazo grande que necesitaba todo el movimiento y en un momento en que los tres se acababan de separar, entonces estaba como un poco desocupado ese lugar que tenían los tres dentro de la música chilena. Claro. Entonces, claro, se dieron varias cosas y fue una escalada. Además, bien útil el hecho de que nosotros, los que estábamos antes, yo particularmente, lo lleváramos como a saltarse pasos innecesarios y desagradables a los bunkers. Sí, a eso quería llegar un poco con la gente precisa, no tener que bancarse cosas que a nosotros nos había tocado bancarnos y que en realidad no fueron de mayor utilidad, de desagrado. Oye, y bueno, pasa todo esto, tú después te vas a México, ¿cómo te toca vivir a ti la diferencia que hay en vivir de esto en un país extranjero, viniendo de uno donde bueno, ya escuchamos todo lo que había pasado, más ser penquista que uno como penquista al principio, me imagino en esa época también era como más... Era quizás algo más imposible de realizar. ¿Cómo te recibe México en ese sentido?
Bueno, yo a México llegué más en pelota que de lo que llegué a Santiago, evidentemente por el hecho de que es otro país y todo eso, pero me encontré con un país mucho más respetuoso por la música y por el trabajo de los artistas que el mío. Llegué, como te digo, partí de cero allá y tuve la suerte de que rápidamente me conecté con gente y conocí un poco el medio, cómo se movía la cosa, y había un tremendo respeto por el trabajo de los músicos a todo nivel, pero así como había un tremendo respeto por el trabajo de los músicos, también había muchísimos músicos en una ciudad que es una de las más grandes del mundo. Entonces era difícil avanzar en ese sentido, porque muchas bandas. Claro. Si bien es cierto que había muchos espacios donde tocar y muchas posibilidades, también había muchísimas bandas. Entonces, dentro de todo ese tremendo universo de bandas, había que tratar de sobresalir de alguna forma. Claro. Pero sí es destacable, como te digo, el hecho de que en México la música es muy, muy respetada. A todo nivel. Yo estuve incluso tocando en la calle, o sea, no en la calle, tocaba como en restaurantes, con un amigo violinista, tocábamos tangos y todo eso. Y nos iba muy bien, la gente pagaba por la música, jamás vi a la gente pifiar nada, había realmente unas bandas muy malas y siempre un aplauso, siempre todo muy bien, digamos, ponderado, mucho respeto por el músico, por el trabajo del músico. Y eso me pareció genial. Además, mucho respeto por el patrimonio. Me pareció destacable el hecho de que, no solo musical, me refiero al patrimonio cultural, pensando en el cine, pensando en la pintura, pensando en la historia en general. Yeah. Cuando volví de México, volví de hecho con esa parada como de rescate del cuento patrimonial, de acercar un poquito los espectáculos a la gente, de hacer espectáculos más tempranos. Y bueno, me tuve que ver enfrentado además al hecho de volver a reinsertarme laboralmente, y empecé produciendo eventos en un restaurante, primero un restaurante tradicional que se llama Stromboli, de acá de Concepción. Empezamos a hacer sesiones de música de corte folclórico, de corte más tradicional, tangos, boleros, qué sé yo, y fíjate que funcionó, y empezamos a tener un circuito de tocatas bastante entretenida, y los días jueves y los días sábados. Era un espacio nuevo, muy interesante. Imagínate un restaurante, primero pasaban al segundo piso, después empezaron a pasar el primero también. Bueno. Que se abría un poquito más, primero que nada se abría la música como un espacio nuevo digamos, de difusión de la música, aparte de lo que era obviamente tal como un restaurante tradicional, y en un horario más temprano. Fue todo como una innovación bien interesante la que se hizo ahí. Yo hacía tocatas, empecé a hacer tocatas los días jueves a las 9, 8 y media, 9 de la tarde, de la noche, y los sábados a las 7 de la tarde. Funcionó muy bien, se hicieron una buena cantidad de tocatas, me volví a reconectar con el movimiento musical de acá de Concepción. Yo llevaba casi 15 años sin vivir acá, entonces comprenderás que las personas habían cambiado, habían aparecido mucha gente nueva, había movimientos musicales bien interesantes, había un movimiento cuequero, había todo un movimiento de rescate de la música afrodescendiente, música africana, afrolatina, qué sé yo. Estaban las famosas fiestas del colectivo Barrio Sur. Bueno, me encontré con otra concepción muy interesante que me gustó, fíjate, me gustó lo que estaba pasando. Oye, está bacán eso que habláis de esas cosas como, digamos, no extra musicales, pero que quizás no tienen que ver con la banda, con el proyecto que tiene uno, pero que sí tienen mucho que ver con cómo vive uno, al decidir dedicarte a esto en el fondo. O sea, me contáis que fuiste a México te recibió por un buen par de años, y allá
no todo, o sea, me imagino que no todo era tocar la guitarra en un escenario, ¿cachai? Y después volvéis para Conce y en Conce empezáis a hacer cosas que quizás tampoco van mucho con eso, pero que sí está todo de alguna manera conectado con el área del desarrollo musical, digamos, o industrial musical. No, exacto, a mí no me quedó otra que como o sea, me quería dedicar a la música, aprendí un poco todos los ribetes, todos los lados que tiene, y cuando me tuve que ver ante la opción de inventarme algún trabajo antes que, no sé, por tratar de volver a Santiago, que era una de las posibilidades, y fui a observar Santiago, lo encontré demasiado tóxico. Me pareció mucho más interesante venir aquí como a tratar de inventar algo nuevo. Y ese algo fue un poco tomando un poco todo el conocimiento relativo a la música a nivel de producción, de gestión. Yo también soy publicista, nunca he ejercido, pero también digamos, aproveché ahí algunas herramientas que tenía de la publicidad para... Van muy de la mano también. Y bueno, fue crear una fuente de trabajo para tanto para mí como para los músicos y tratar de darle una continuidad. Estoy hablando que yo desde que volví hacía todo esto todas las semanas y empecé además después a inventar eventos un poco más grandes en un local que se llamaba la Sociedad Lorenzo Arenas, donde hacía hacía las fiestas gitanas del año 2009. Y yo no estaba tocando ni nada, o sea, bueno, tenía una banda por Villarme, una banda llamada Amigo Imaginario, pero todas estas cosas las hacía a nivel de productor y como un negocio, ¿cachai? Claro. Empecé a hacer todo lo que no había hecho en los tiempos de los Santos Dumont, que era hacer funcionar la cosa como un negocio, que generara plata, que yo pudiera vivir gracias a eso, y bueno, fui inventando varias cosas hasta que vino el terremoto, y el terremoto fue ahí bien chocante porque, bueno, para empezar se vinieron abajo varios de los locales donde yo hacía las vino todo abajo. Se vino todo abajo. No solo el Stromboli, porque el Stromboli quedó muy mal parado, pero no tan mal parado como para echarlo abajo, pero por una cosa de conveniencia de toda la gente que arrendaba sus locales ahí en ese lugar que era Rengo, entre Barros entre Freire y Barros. Les convenía demoler todo para que les dieran su digamos, cobrar el seguro y poder volver a levantarse antes que tratar de arreglar eso que estaba muy a mal. Por cuenta propia, claro. Y también la Sociedad Lorenzo Arena, el bar Mestizo, bueno, el bar del frente que se acaba de instalar, se vino todo abajo y tuvo que volver a inventar otra cosa nueva y bueno, y ahí una vez más la invención humana tuvo que echar a picar con eso. Y bueno, ahí inventamos mi amiga Isabel Asichero los miércoles tras bambalinas, que fue otro ciclo. Memorable. También rescatando un poco lo que esta idea que yo había traído de hacer eventos tempranos en el Stromboli durante la semana. Y aquí fue, claro, tratar de juntar a toda la gente que estaba ávida de catarsis, básicamente. Estaban todos muy nerviosos todavía. Bueno, ¿te acuerdas? Los temblores, las réplicas duraron meses, hasta años, yo diría. Y nos pareció súper necesario lograr juntar a la gente, lograr reencontrarnos todos después de este gran cisma que fue el terremoto, que fue como la guerra, ¿cachai? Fue como una catástrofe verdadera. Tú no sabías qué había pasado con la demás gente, los rumores, que viene la turba, ¿cachai? Fue volver un poquito a la edad de piedra y tratar de volver a la normalidad con gente que estaba muy, muy nerviosa, que estaba muy asustada. Y salió la idea esta de hacer esta especie de café concert sobre el escenario de un teatro donde Isabela Sichero administraba un teatro en esa época, el Teatro Sala 2, y bueno, fue un éxito rotundo. La gente estaba desesperada por juntarse y se creó al mismo tiempo todo un espíritu de colaboración muy bonito
Eso, contribuyó a que... eso sí, justamente, eso igual es otro polo o punto importante, creo yo, en Concepción a lo largo de la narrativa de su historia, y que conecta un poco más también con el cambio de década, con el cambio de hartos paradigmas también respecto a la música en ese momento. Yo que lo viví, que fui algunas veces, claro, esa esencia colaborativa que tenía el Tras Bambalinas era súper enriquecedora para todos los músicos que íbamos para allá, y estábamos, tanto los que queríamos crear cosas nuevas, yo creo, como para los que ya venían de vuelta y querían acá también mantenerse ahí en el flujo de la acción musical, digamos. Entonces, lo menciono porque de Tras Bambalinas para adelante empiezan a pasar cosas muy interesantes en Concepción, y de nuevo viene una época en la que Conce vuelve a conectar después de ello con Santiago, por ejemplo. Empezaron a salir bandas de ahí, empezaron a hacerse conocidas bandas. Creo que la influencia tanto tuya como del Germán Estrada y de algunos personajes más que tenían esta conexión con Santiago de los 90 generan ahora otra retroalimentación donde de alguna manera se intenta poner Conce en el mapa de nuevo. Bueno, el Germán es un personaje fundamental dentro de toda esta historia. El Germán, después del Cariño Malo que hizo, que fue legendario, tuvo varios intentos, la República, el 592, después se puso con su bar allá en Santiago, y cuando fue el terremoto acababan de volver a crear el bar del Frente, y bueno, se le vino abajo completamente el local, lo volvió a armar, después lo estafaron los socios, y yo me saco el sombrero en realidad con el negro se ha reinventado tantas veces, de repente echa a correr en la Casa de Salud, que es un local así que para mí es soñado, y que encuentro que es mucho más que un local donde se toca, que una discoteca, es un verdadero centro cultural donde pasan muchísimas cosas. Tiene mucho que ver, claro, como dices tú, con esta ida y regreso a Concepción de los viejos estandartes. En este caso Germán, que además es un tipo muy culto, muy conectado con muchas cosas que están pasando en el mundo, y crea este lugar tan especial, y que bueno, ahora está pasando con las penurias de la pandemia, pero lo ha reinventado, no estamos fritos, y ahí está sobreviviendo el negro. Yo de verdad que me sacó el sombrero con todo lo que él ha hecho, toda la gente que ha convocado y todo lo que ha pasado en Casa Salud, que tengo la suerte de haber estado desde un comienzo ahí, y de verdad que creo que es un ejemplo a seguir en cuanto a modelo de negocio, además en cuanto a seguir en cuanto al espíritu que tiene todo este supuesto negocio, que no solo es un negocio, o sea, es una manifestación de amor hacia la especie humana finalmente, con esta explosión de cultura que se comparte ahí desde este espacio. Tal vez eso es lo que le ha pasado, el error que han tenido algunos locales que han tratado de hacerle la collera, de no darse cuenta que tienen que reinvertir. Un poco lo que pasó con la bodeguita de Nicanor se fue deteriorando, la bodeguita de Nicanor no se reinvirtió, los equipos estaban malos, el lugar estaba sucio, no se fue perfeccionando. Creo que es importante, a partir de cierto momento sobre todo, y que empiezan a pasar cosas, que empiezan a aparecer todos estos fondos de la Corfo que quieren como meter cuchara en todo lo que está pasando, y bueno, y tiene que ver un poco con eso, con darle ya características digamos, de movimiento que puede generar trabajo, que puede generar divisas, puede generar trabajo, que bueno, que puede generar todo un movimiento, digamos, que apunte a la autosuficiencia, ¿no? Claro, sí, pues. Creo que a partir de Casa de Salud y las cosas que ha hecho Germán, la vara quedó súper alta en cuanto a tratar de hacer cosas bien hechas.
Es que claro, ahí como decís tú, creo yo que lograron congeniar puntos importantes que tienen que ver con que el corazón del lugar está directamente relacionado con la cultura, con el arte en general, y de ahí vienen cómo lo hacemos para no perder esto, o sea, o cómo conectar esto con el negocio para sustentarlo en el fondo, porque pasa mucho, sobre todo en los cabros que son más jóvenes o que están empezando, que le tienen un poco de miedo, siento yo, al tema de hablar de las lucas, o hablar directamente hablar de industria, o cuando llega el punto de ponerle un valor a tu trabajo, porque quizás en la ignorancia o quizás en la falta de experiencia, pintar o dibujar o cantar no es un trabajo para algunos porque no se lo enseñaron que era así, ¿cachai? Entonces, claro, eso es un tema cultural que yo creo que está ha sido modificado ya y se puede decir que ya estamos en condiciones de acelerar, los músicos están exigiendo sus derechos. Se ha creado una industria, como dices tú, que sí lo es, aunque es pequeña todavía. Es mucho más grande lo que era cuando yo empecé, que yo te decía que había 10 bandas acá, no había donde tocar, si querías tocar tenías que inventarte la tocata tuya, y eso todo implicaba producir todo, desde conseguir un lugar, amplificarlo, hacer los afiches, pegarlos, vender las entradas, conseguir los técnicos, todo el rollo, etcétera, y todo, al final todo era ahí a medio filo, y llegaba el momento de tocar y estabas agotado. Ha crecido un montón y va a seguir creciendo, a mí no me cabe la menor duda. Y todo esto que ha pasado igual ha sido un tremendo daño para este movimiento, pero creo que es súper importante darse cuenta de que va a volver, de que ya el parámetro está alto, de que no podemos dar un paso atrás. Y bueno, creo que hay que ser optimista, no nos queda otra. Sí, todo el rato. Seguir dándole y trabajando nomás en desarrollar esta cosa que creo yo que depende de nosotros mismos, creo yo que depende de estas mismas instancias de conversación, de mostrarle a los que vienen detrás como, primero yo creo entregarles el impulso, que no se pierda la fe, digamos, de que estas cosas son logrables y que como lo hablaba también el otro día en otra conversación, como tiene que haber disciplina de por medio, tienen que haber, como decís tú, quizás modelos de negocio, o quizás no descuidar ciertas aristas que nos permitan mantener esto en funcionamiento en el fondo. Exactamente. No, sí, hay que seguir inventando, si finalmente todo pasa un poco por el hecho de echar a andar la creatividad, ¿no? Y nunca dormirse en los laureles. Lo que yo te contaba antes, que me pasó con el sello, esperar que el sello lo hiciera todo, y en realidad el que no tiene que parar de crear y de inventar es uno. Nunca. Buenísimo, Marito. Yo creo que con esa frase concluimos esta gran jornada de conversación que creo yo que al fin y al cabo eso, como nunca hay que detenerse en el fondo, y va a depender de nosotros, por mucho que sean otros los que pongan los recursos o lo que sea, es uno el que tiene que estar ahí moviendo el motor, impulsando que la cosa suceda. Nada más, pues, Marcelito, justamente es uno el que tiene que inventar y seguir inventando. Bacán, Melito, te agradezco este tiempo de conversación, haber compartido tus experiencias conmigo y con toda la gente que está viendo el programa. Y nada, pues, dejarte un abrazo enorme. De equipo, amigo, para eso estamos los viejos. Echarle para adelante, un saludo a la gente de la esquina rosada. Eso. El emprendimiento es súper bueno, échenle para adelante, no dejen de inventar, no dejen de pulir. Eso es, para eso estamos. Abrazos a todos, chiquillos, gracias por estar acá. Nos vemos. Abrazos para todos. Grande, Marcelito.